pequeño repaso de algunas cosas que ya hemos visto hablando de propiamente gramática. Estamos aprendiendo el idioma de la Biblia, estamos aprendiendo el idioma hebreo y ahí ustedes pueden ver algunos caracteres. Bueno, todos los caracteres del hebreo. La clase pasada nosotros vimos que hay dos tipos de letras. Primero vimos las 22 consonantes iniciales, pero luego nos dimos cuenta de que unas consonantes cuando van al final de la palabra cambian de forma. Y estas consonantes se llaman sofit. Entonces yo quiero invitarle a que repasemos y que usted me ayude a leer lo que está ahí. Leemos de derecha a izquierda. Entonces vamos a leer todo el alefato. ¿Listos? Lo hacemos juntos. Empezamos con la Aleph, Bet, y luego quiero recordar el concepto del puntito en medio de la consonante que le cambia el sonido. En el caso de Bet y Bet casi no es perceptible, pero en otros casos lo van a ver. Luego, ¿cuál sigue? Gimel. Luego, Dalet. Luego, la E, ¿verdad? H. Algunas pronunciaciones, por ejemplo, la revelación de esto viene de se preservó en la Edad Media gracias a Dios, a dos grandes casas. Una casa se llama la casa Askenazi y la otra se llama la casa Sefardí o española. La Askenazi pronuncia esto G, así como los norteamericanos pronuncian la H, como que fuera una J para nosotros. Luego, ¿cuál sigue? La Vav, ahí la puede ver. Después de la Vav está la Zain, luego la Het, luego la Tet, luego está la Yod, y luego tenemos una letra que cuando tiene ese dagesh en medio cambia de pronunciación. La primera letra con dagesh es una Kaf, y luego sin dagesh, ¿cómo se pronuncia? Jaf, como que fuera J, ¿verdad? Pero esta también tiene una Jaf final, o sofit, como ya habíamos visto. Seguimos y ya no vamos a parar. ¿Listos? Lamet, Mem, Mem sofit, Nun, Nun sofit, Samech, Ain, Pe, Fe, Fe final, Tzadi, Tzadi final, Kof, Resh, Shin, y si está el puntito del lado izquierdo es Sin, y luego está la Tav. La Tav no cambia de pronunciación con el dagesh, o por lo menos no es perceptible para nosotros. Adivine qué vamos a aprender hoy. ¿Qué nos hace falta aprender? Ya vimos todas las consonantes y en un idioma también hay vocales. Muy bien, hoy les vamos a entrar a las vocales. El hebreo no es como el castellano. ¿Cuántas vocales hay en castellano? 5, ¿verdad? A veces la Y puede sonar como I también, pero no es vocal, es una consonante. Ok, en hebreo hay más de 5 consonantes, pero estas tienen que ver con si la letra es larga o es corta. Se fue la imagen ahí. Estas tienen que ver con si la letra es larga o es corta. Muy bien, entonces vamos a ver las vocales. Primero se las voy a poner en una diapositiva donde está con todo y letra, con todo y el nombre nada más y el carácter castellano abajo, y después vamos a conjugarlas con la letra
Hey. Ok, aquí sí, esta imagen la vamos a leer de la izquierda a la derecha, como es en castellano. La primera A es una A larga, se llama Kamatz. Si alguien quiere esta diapositiva, me la pide por un correo electrónico y se la hacemos llegar con mucho gusto. La segunda A es una A que se llama Pataj. Pataj. La tercera A, que está en el renglón de abajo, se llama Hataf Kamatz. Y esta es una A muy corta. Lo mismo que la Hataf Pataj, que está a la par. Son 4 A's que usted va a ver y encontrar en el texto. Como le digo, para nosotros esto es muy difícil de percibir, pero en el texto es muy importante que lo sepamos, porque el texto, para que lo entendamos, está vocalizado. Entonces, en el texto original está vocalizado. Por eso es que yo quería entrarle a las vocales. Yo les dejo la tarea de hacer planas. ¿Cómo van con sus planas de las consonantes? Plancheros. Están planchando. Ok. Vamos a ver la E. Hay 3 Es. La voy a señalar con un circulito. Esta es la primera E, se llama Segol. Algunas personas lo pronuncian Sagol. Y son 3 puntitos que están abajo de la consonante. La segunda, y es una E término medio, no es ni corta ni larga. La segunda E es esta, la tsere, son 2 puntitos abajo de la consonante, y esta tsere es una E como la E en Eduardo. Luego está la Hataf Segol, cuando tiene los 5 puntitos se nombra Hataf, y esta Hataf, por ejemplo, es la E de Elohim. Elohim es una E más corta, Elohim quiere decir Dios. Y la cuarta E, yo dije que habían 3 nada más, pero son 4, es una E que normalmente es muda. ¿Sabe usted cómo se llama Samuel? ¿Cómo se dice Samuel en su lengua original, en hebreo? Se dice Shmuel. Shmuel. Algunos dicen Shemuel, pero no es Shemuel, es una shva, es una que tiene esa inclinación, pero al final la letra llega a ser muda. Por ejemplo, esta palabra, que es la que Jesús dijo que era el mandamiento más importante. ¿Alguien sabe qué dice ahí? Shema. Shema, el mandamiento más importante tiene que ver con Shema. Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Lleva esta Shva. Entonces no se dice Shema, como dicen muchos, sino se dice Shma. Shma Israel. Yo sé que a veces esto puede ser un poquito chino, pero ya le vamos a ir agarrando la onda. Yo cuando lo vi también fue así como... Ok. La I, la letra I. Vamos a borrar las Es, vamos a cambiar de color. La I se manifiesta de 2 formas. Solo hay una forma acá, que es la más común, y se llama Hirik. Hirik. Y esta es un puntito abajo de la consonante. Se llama Hirik. Hirik. La Hirik tiene un puntito abajo de la consonante. Y la otra forma, esa no está ahí, donde la I se manifiesta, es que muchas veces el texto, por ejemplo, aquí dice,
¿Alguien sabe qué dice ahí? Israel. Israel, así se dice Israel en el idioma original. Esta letra, que es una yod, que es una consonante, toma ahí las de I también. No siempre, pero algunas veces. Normalmente es la jirik que ustedes ven ahí, esa es la I. Muy bien. Luego está la O. Aquí volvimos a primaria, ¿verdad? Ahí viene la O. Y la O también se manifiesta de dos maneras, pero solo tenemos una acá. Y es con un puntito en la parte izquierda de la consonante. Por ejemplo, ¿alguien sabe qué dice ahí? ¿Qué letra es esta? Una P, muy bien. Sandrita es experta en idiomas. ¿A quién fue? ¿Quién dijo? Ah, ok, yo escuché por ahí, lo presumí que P, ahí dice pa, ¿verdad? Esta es una resh, aquí dice paró. ¿Qué quiere decir paró en hebreo? ¿Alguien sabe? Así se dice faraón. Faraón, paró. Y ustedes ven, aquí está la Olam, aquí a la izquierda de la consonante. La otra forma como se describe la O, es lo que llaman un Jolam Bab o Bab Jolam, que es en la letra Bab, exactamente sobre la letra Bab, va el puntito, esa es una O también. ¿Sabe qué dice ahí? ¿Alguien que me lea qué dice ahí? O. ¿Y qué quiere decir O? ¿Qué quiere decir esa palabra? Lo mismo que en castellano. Esto o esto. En hebreo también se dice O. Fíjense. Entonces, ahí va arriba. Esa es la segunda manifestación de la O. Que no encontré una tabla que las tuviera estas también, ¿verdad? Por eso lo estoy diciendo. Y la U. La U también tiene dos formas de registrarse. Voy a cambiar de color aquí. Esta es la U. En esta tabla dice kubutz. Algunos le llaman kibutz. A mí me la enseñaron como kibutz. Esa es una forma de escribir la O, que es con 3 puntitos abajo de la consonante. Esa es la letra U. Por ejemplo, a ver qué palabra se me ocurre. Ya se me ocurrió. Esta quiere decir, esa palabra es shulham. Shulham se puede escribir así. Y shulham tiene que ver con legalidad. Se puede escribir así, o la otra forma como puede escribirse con la otra U, se las voy a escribir de una vez. Es con esta U, que es la Bab, con el punto en medio. Ahí también dice lo mismo. ¿De qué depende? ¿Cuándo se pone esta o cuando se pone esta otra? Le voy a decir de qué depende. El Salmo 119 dice, no recuerdo cuál versículo dice, la suma de la palabra de Dios es verdad. La suma de la palabra de Dios es verdad. Y eso quiere decir, cada letra tiene un valor numérico. Y entonces la palabra de Dios cuadra como una contabilidad, debe haber, cuadraba.
Y entonces cuando había que poner una U, pero no asignársele el valor de esta letra, que es el valor de 6, entonces usaban esta, para no alterar el valor, pero esta también es U. Esta también es U. Y normalmente van inclinados así. Normalmente van inclinados así. Si fueran así, decís vos, así, sería un error de la persona que lo puso. No hay, eso no existe, sino que normalmente van inclinados, porque se puede confundir con una E muda, ¿verdad? Entonces, esto ya es E, pero normalmente van así. La misma regla aplicaría para la U, va a la izquierda arriba, arriba a la izquierda de la... Exactamente, la misma regla aplicaría para la BAP. Muy bien, conjugadas las letras se ven algo así. Esta es con hey, ¿verdad? Ahí dice a, abajo dice e. Quizás en la última diría porque el hebreo es un idioma muy gutural. Luego tenemos la i, que también puede ir con yod. Y luego aquí sí ya tenemos la o, que ustedes ven a la izquierda, luego con bab, y luego hay una o que algunas veces se llama con kamatz. Esta suena como o. Por ejemplo, hay una palabra aquí es a veces esta normalmente ¿qué vocal sería? A, pero algunas veces como en esta palabra suena como o. Por eso está el caso de la tercera o ahí, y olvidé mencionar eso. Y luego pues ya está la U. Esto es de familiarizarse con esto. Hace algunos años, cuando empezamos a estudiar, por cierto, una noticia triste, el maestro que nos enseñó a mi papá y a mí y nos empezó en este tema, ya me enteré que ya pasó a la presencia del Señor, un hombre que si mucho me da unos 5 o 6 años a mí y ya está en la presencia del Señor, ¿verdad? Pero yo lo honro hoy ante ustedes porque me dejó este legado, y entonces yo agarré y luego también pues tengo que honrar a mi padre me regaló una Biblia, un Pentateuco, una Torá en hebreo con su traducción arriba, y entonces la palabra va arriba y abajo iba la letra en hebreo con sus vocales, y así fue como yo me empecé a aprender las vocales. Esto, al igual que las matemáticas, solo entra por la punta del lápiz, no entra de ninguna otra manera. ¿Por qué es importante estudiar esto? Porque esta es la verdad. Esta es la verdad. Cualquier otra Biblia que tenga usted, con muy buena intención, gente a quien bendecimos y le agradecemos, es una traducción. Esta es la verdad. Esta es la palabra de Dios. Esto es el original. Y una traducción siempre será una interpretación. Si la verdad es absoluta, si usted tiene una verdad absoluta, no importa que yo le diga, jamás lo puedo sacar de ella. Pero si su verdad no es absoluta, entonces tiemble. Y la palabra de Dios, que se llama verdad, dice, no voy a extenderme mucho en esto, pero dice la Biblia, tu Torah, ya ni me acuerdo cómo eran los aquí, ¿verdad?
Van a disculpar, pero ya no tenía. Dice la Biblia, está conjugado con tú, pero yo no le quise poner el tú porque no lo quiero confundir más. ¿Qué dice aquí? Torah. ¿Y qué es Torah? Es instrucción, es la Biblia, es el Pentateuco, es toda la Biblia. Tu Torah, dice la Biblia, hablando de Dios, es Emet. ¿Qué quiere decir Emet? ¿Alguien sabe? Verdad. Verdad, y es una verdad absoluta. ¿Ok? ¿Estamos? Bueno, vamos a dejar la clase de gramática ahí y vamos a entrar a un estudio, a un pequeño estudio. Y yo quiero empezar leyendo el Evangelio según Juan. ¿Cómo se dice Juan en el original? ¿Alguien sabe? Yohanan o Yohanan. ¿Quién era este Juan? Capítulo 1 vamos a leer. ¿Quién era este Juan? Este Juan fue un hombre que se sentó, se recostó en el pecho de Jesús y recostado en el pecho de Jesús fue llevado de la mano de Dios para aprender. Vamos a entrar entonces en un estudio y vamos a ver Juan capítulo 1, versículo 4. Juan capítulo 1. Quiero empezar con este versículo hablando de la luz de la creación, que es el tema hoy. Quiero decirle que solo en el nivel más simple del estudio de la Biblia, que es en el nivel literal, usted va a encontrar mucha luz hoy. Ni siquiera estamos estudiando el nivel de matemático, de gematria, ni el nivel de las insinuaciones, ese es el mismo, de las parábolas, ni menos, mucho menos el nivel de los secretos. Vamos a estar estudiando un tiempo el nivel literal, porque ese es el que me interesa para poner una base. Pero este versículo describe muy bien a Jesús y nos ayudará a comprender la importancia de lo que estamos haciendo. Juan 1:4 dice así: en él, refiriéndose a Jesús, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿A quién se refiere Juan? ¿De quién está hablando? Juan está hablando de Jesús. Juan está hablando del Mesías. Yo quiero que usted recuerde que Juan fue el discípulo que más tiempo vivió. De hecho, fue exilado, en donde escribió en una isla que se llama Patmos, en el litoral de lo que hoy es Turquía, una isla paradisíaca que solo se puede comparar con Cancún, aquellos que conocen. Juan ahí escribió el Apocalipsis, pero viviendo y siendo un apóstol en el Asia Menor, él escribe esta carta y tiene una revelación muy importante para nosotros. El capítulo 1 de Juan es teológicamente vital para lo que nosotros creemos, es teológicamente vital para que nosotros comprendamos quién es Jesús, quién es el Mesías. Y aquí Juan nos da una idea más o menos de esto y senta una base. Dice, en él, hablando de Jesús, estaban la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Jesús habitaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Perdone si hablo un poquito más recio, pero la lluvia nos está bendiciendo. Espero que no lo distraiga a usted. Y espero que no se escuche en el internet. ¿Se oye un poquito? Bueno, nos van a disculpar, pero aquí en la capital estamos en pleno invierno. Se calmó. Ok. Bueno, nosotros tendemos, porque tenemos una mente finita, a tratar de entenderlo todo desde la perspectiva de lo que ya conocemos, hemos visto o sabemos. Me estaba hablando alguien de que hay una tribu en África que no conocen el color azul, no tienen una palabra para decir azul. Así que si usted fuera a esa tribu, a pesar de que tienen el cielo,
y a pesar de que seguramente habrá algo azul alrededor de ellos, no tienen un concepto del azul. Si usted fuera con ellos y les tratara de decir azul, no entenderían de qué está hablando usted. ¿Por qué razón? Porque nosotros, cuando vemos algo, lo intentamos interpretar en base a cosas que son conocidas para nosotros. Esto es un procedimiento que el cerebro hace muy rápidamente. Asociamos imágenes o le ponemos una imagen a lo que estamos oyendo para poderlo entender. Pero este concepto de que en Jesús estaba la vida y la vida era la luz de los hombres es un concepto misterioso, es un concepto escondido. ¿A qué se refiere? Seguramente usted habrá leído esto algunas veces y difícilmente usted se ha parado a preguntar ¿de qué está hablando? Y muchas veces deberíamos de tratar de hacer esto porque esto solo va a mejorar nuestra comprensión de la vida. En Jesús estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Mi intención esta noche con usted es descifrar qué quiere decir esto. Pero eso y lo podemos hacer únicamente a la luz de la Torá, del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento es el que define y el Nuevo Testamento es donde se cumple. Se profetizó del Mesías, se cumplió en el Nuevo. Se profetizó de que Israel regresaría, se cumplió en el Nuevo. La explicación, la raíz de todo nuestra fe se encuentra en el Antiguo Testamento. Por eso yo entiendo que es un error garrafal desecharlo, porque entonces desechamos nuestras raíces y entonces ya no entendemos de qué está hablando. Entonces vamos a ver qué dice la instrucción. A mí me gustaría que alguien que no fuera ni Mónica ni Gabriel vinieran para acá y me ayudaran a leer. Quiero pedir de voluntario a Edgar y a Jaime y a Alan, vengan para acá. ¿Me pueden traer un micrófono, por favor? Ellos nos van a ayudar aquí, nos van a ayudar. Tráiganse sus copias, tráiganse sus chivas, está bien, no se preocupen. Perdone Santiago, pero esta es una experiencia de aprendizaje para todos. Tráiganse su alefato, lo que ustedes tengan ahí, vamos a ponerlo en práctica. A ver, pónganse aquí juntos ahí y se van a ir ayudando. ¿Qué dice ahí? Ustedes van a hacer junta. ¿Qué dice ahí? Recuerdan que el hebreo lo leemos de derecha a izquierda. Entonces empezamos aquí. ¿Estamos listos? ¿Qué dice ahí pues? Saquen sus teléfonos, saquen de aquí. Vinimos a trabajar, vinimos a practicar. Y Gabriel y Mónica ven esto todos los miércoles. Entonces no los quise como pasar. Entonces es muy fácil, ¿verdad? Si usted nos sigue en casa, hay a los que nos están siguiendo en casa y pueden poner una pestaña extra a su computadora, a su explorador. Hay una página que se llama ahorita me bloqueé, ahorita les digo, Bible Gateway, y ahí están todas las versiones que nos podamos imaginar, y hay una versión en hebreo para que aquellos sigan trabajando. Estamos en Génesis 1:3. La página se llama Bible Gateway, BibleGateway.com, y ahí usted va a encontrar más de 10 versiones castellanas, más de 30 en inglés, y va a encontrar el Antiguo Testamento en hebreo y también el Nuevo, el Brit Hadashah. ¿Cómo van? ¿Ya nos pueden producir alguna palabra? No, los agarré muy en fly, ¿va? Va, los voy a ayudar yo.
Ok, la primera palabra, Vayomer. 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 Empieza con Vav. Entonces, abajo tiene una pataj. Vayomer. Vayomer. La siguiente palabra. Los voy a sacar porque no quiero avergonzarlos. Lo vamos a leer todos juntos. Vayomer es la primera palabra. La siguiente es Elohim. Yehi. Híjola, espérense muchachos. Vayomer Elohim. Luego dice Or. Esa como navecita de Gálaga que está abajo de la Aleph no cuenta. Eso es una anotación de los copistas. Vayomer Elohim Yehi Or, Valle y Or. Eso dice ahí. Muy bien, un aplauso para mis asistentes, por favor. Gracias, pueden sentar, no quería yo. En castellano, ¿alguien sabe qué dice ahí? ¿Castellano? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Jóvenes, se nos hizo la luz. Se nos hizo la luz. Ok. Lo primero que quiero compartir con usted sobre este tema de luz, y dijo Dios, entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Así lo hemos sabido. No lo anoté en castellano, téngalo en su mente. Y dijo Dios, entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ok, téngalo ahí en mente. Lo primero que necesitamos entender es que esta luz no es una luz física como la de esta lámpara, como la luz que usted ve allá afuera de día, el sol o la luna. ¿Por qué razón tenemos que deducir esto? Por dos razones. La primera es que las luminarias fueron creadas el día 4. En la cuarta época de la creación se creó el sol, la luna y los astros. Entonces no era una luz visible. Y la segunda razón es porque cuando Dios crea algo de la nada, y lo vimos en la última reunión, y la nada está Tohu y Babohu, ¿se acuerdan de ese concepto? ¿Se acuerdan del concepto de que estaba vacía y desierta? Lo único que podía empezar a componer eso, si vamos a ser conscientes, era algo espiritual. Es decir, esta es una enseñanza de que todo tiene su origen en lo espiritual. Todo lo que se ve se origina en lo que no se ve. Esto lo enseña magistralmente el escritor de la carta de Hebreos. Dios hizo de lo que se ve, de lo que no se veía, hizo las cosas que se ven. Eso está ahí, ¿verdad? Entonces es un tema propiamente espiritual. Ahora esto es un poquito confuso porque si no hubo luz hasta el día 4, astral por lo menos, pero ya el día 3 se habla de que Dios le dijo a la tierra que produjera plantas y semillas. ¿Cómo fue? ¿Cómo es eso posible? Si nosotros sabemos que si no hay sol, no hay posible vida en esto. Esto está ahí para demostrarnos que esta luz le puede dar vida incluso a las cosas que no tienen vida. Por eso decimos que lo más importante es el mundo espiritual. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a analizar algunas palabras importantes, las vamos a descomponer y nos van a hablar, nos van a dar un mensaje que lo vamos a unir con Juan 1:4. Y cuando captemos ese mensaje nos vamos a enriquecer de quién es Jesús y la vida que estaba en Jesús. ¿Ok? ¿Está bien? Bueno, yo les agradezco por el entusiasmo, pero de todas maneras lo vamos a hacer. Ok, la primera palabra es esa palabra que
que fue la palabra que me sacó de quicio a mis asistentes, la palabra vayomer. Y vayomer es un verbo, pero que tiene algunas otras letras que le cambian el sentido. Primero, híjola, ahí está vayomer. Primero, lo que yo quiero que usted note, primero que nada, es que el verbo está compuesto de 5 palabras, de 5 consonantes, perdóneme. Voy a tratar de hacer una separación en la importancia de cada consonante. Aquí, luego aquí. Son 2 cosas que nos desvían el verbo. ¿Qué dijimos que es la bab? Eso ya lo dije. La bab es una conjunción, o bien le cambia el tiempo al verbo. Si no estuviera allí la bab, ese verbo estaría en futuro. Pero el hecho de que la bab, que es la primer consonante que está ahí, está allí, quiere decir que ese verbo está en pasado. Si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que el presente no existe. La Biblia no tiene presente. Tiene futuro o tiene pasado, pero normalmente no tiene presente. Por lo menos el original. Esto es un poquito difícil de entender el concepto de primero, pero después uno se va acostumbrando a que no lo entiende y ya está bien con eso. La segunda cosa que ve ahí ustedes es la yod, que es la segunda consonante de derecha a izquierda. La yod, eso lo convierte en tercera persona. Eso lo convierte en tercera persona. Entonces aquí dice, aquí la bab hace sus 2 funciones, de conjunción y de cambiar el tiempo al verbo. Si no estuviera la bab y solo dijera yomer, el verbo estaría en futuro, pero la bab está ahí, lo cambió a pasado. Vayomer, ¿qué quiere decir? Entonces dijo Dios. Ese es el verbo. El verbo decir en hebreo, en su conjugación más simple, se dice amar. Amar es decir en hebreo. Y colóquelo ahí para que usted se vaya aprendiendo y vaya haciendo un vocabulario. Amar es decir. Este verbo se repite mucho en la instrucción. Usted va a encontrar en castellano que dice, entonces dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Dios dijo muchas veces, porque Dios es eso, Dios es su palabra. Es este verbo. Este verbo es muy importante. Quiero decirle otra cosa del idioma hebreo. El idioma hebreo, la gran mayoría de las palabras, porque hay algunas que no, pero el 98% de las palabras tiene una raíz de 3 letras. Para entender qué está diciendo ahí, lo más importante es encontrar la raíz, y la raíz es amar, es decir. Ahora, este verbo no solo quiere decir, vale la redundancia. También tiene otras acepciones que nos ayudan a entender. ¿Por qué? Porque usted se imagina que entonces dijo, y la siguiente palabra es Dios, ya sabemos que la siguiente palabra es Dios, entonces se imagina a Dios que Él abrió sus labios, pero Dios es espíritu, Dios no tiene forma, es idolatría pensar que Dios tiene forma. Y a veces los cristianos nos perdemos en eso. Dios no tiene una forma física, por lo tanto, que esto se le atribuye a Dios es para que lo entendamos, pero no es realmente lo que está pasando. Tenemos que pensar un poquito en lo que está pasando, y entonces esto no lo da las otras acepciones del verbo cuando se traduce. ¿Cuáles son otras acepciones? Son responder, llamar, mandar, determinar.
Pero ya al determinar tiene que ver con un estado de conciencia. Por ejemplo, usted puede ser un miserable hasta el día que usted determine dejar de serlo. Pero eso no es una acción en sí misma. Eso es un estado de conciencia. Usted cambió de su estado de conciencia y luego eso lo llevó a cabo. Usted puede determinar a partir de hoy usted puede determinar dejar de ser enojado, depresivo. Usted puede determinar hoy ser feliz. Ser feliz. Esa es una determinación, es un cambio de conciencia. Si nos cambió algo en el chip que tenemos aquí adentro. Y eso sí explica muy bien a Dios. Porque Dios es la conciencia suprema. Es decir, ¿usted puede ver mi mente? No. ¿Puede ver la suya? Tampoco. Pero usted piensa, ¿sí o no? Y si yo le digo a usted, imagínese en este momento que nos vamos en un viaje a la luna y llegamos en 3 minutos, usted lo puede lograr. Porque la mente funciona distinto que lo físico. Es un nivel de conciencia distinto. Pero la acepción que yo quiero que usted ponga atención es desear. Desear. Es decir, que cuando la Biblia dice, y dijo Dios, realmente lo que ocurrió es que Dios tomó una conciencia distinta y deseó. Más adelante vamos a ver que esto se expande a algo, pero yo quiero que el texto nos hable, entonces vamos a dejar esto aquí. Esa es la primera. La segunda palabra que vamos a analizar hoy es la palabra Elohim, es decir, lo que se traduce como Dios, pero es un concepto que ya vimos, pero por los que vienen por primera vez y los que quizás lo sintonicen por primera vez, yo quiero nada más recordar. Es importante. La palabra Elohim es un plural. Es un plural. Si estuviera hablando de cualquier dios falso, allí diría dioses, literalmente. Es un plural de la palabra Eloha, que a su vez es un constructo, no sé qué quiere decir eso, pero como que es algo que se construyó de esta palabra. El, que quiere decir poderoso, todopoderoso. Entonces la palabra Elohim, quizás una de sus mejores traducciones es creador. Porque Él tuvo todo el poder para crear, para hacer. Tiene que ver con ser juez, tiene que ver con poder ilimitado. Pero tiene que ver con un atributo que no mucho nos gusta, que es el atributo de justicia. Es decir, no os engañéis, hermanos. Pablo, ¿qué tenía en mente cuando escribió Gálatas 6:7? No os engañéis, hermanos. Jamás en su vida Pablo iba a decir Deos o Theos, que es lo que se traduce como Dios. Jamás, es imposible que Pablo hubiera dicho eso. Pablo dijo Elohim. No puede ser burlado. Douglas, tal vez le pueden abrir ahí a la nena para que se recueste. Tenemos un sillón aquí atrás si se quiere recostar también. Así está más cerca de nosotros y que esté cómoda ella, ¿verdad? Aquí arriba hay pero no sé si está abierto. ¿Estará abierto ahí? ¿Nos pueden apoyar con eso? Gracias. Ok. Elohim, atributo de justicia de Dios, todopoderoso. Es decir, si Elohim dice algo, nadie se le puede poner frente. Y es todo lo que el hombre siembra, eso ciega. Ok. Una palabra más, quiero decirle que ya voy a ir terminando unos 10 minutos y vamos a dejar
un tiempo a preguntas. Ok. Siguiente palabra, entonces. Dijimos que decía ahí, Vayomer Elohim Yehi. Yehi es la siguiente palabra, que es esta palabra que ustedes vieron ahí. La que la Biblia traduce como, entonces dijo Dios, sea. Sea. Este es un verbo. Este es un verbo. Pero el verbo cero estar, es el verbo cero estar, perdón. Su conjugación central es esta, hayá. Y que está muy ligada a dos nombres de Dios. Uno es al que se traduce como Jehová y otro es el que se traduce. ¿Se acuerda cuando se encuentra con Moisés y le dijo, bueno, así nos dicen, pero nos mienten, yo soy el que soy? ¿Cuántos han leído yo soy el que soy? Bueno, no dice así, dice yo seré el que seré, así dice. Eye, se dice esa palabra en el original, eye. Este verbo está relacionado con eso, con cero estar, y esta es la conjugación normal. Pero, como se lo está atribuyendo a Dios, y como ya le dije a usted, que para cambiar los tiempos solo puede haber una Vav ahí, y vemos esa está en futuro. Nos traducen sea, pero realmente una mejor traducción sería será. Será la luz. Lo que pasa es que no tiene sentido en castellano. Pero Dios está en su acción de crear. Y entonces Él toma una conciencia, una determinación, un deseo, como le habíamos dicho, será la luz. ¿Quién le va a decir que no a Él? Nadie se puede poner a decir con cuentos a decirle a Dios, no, será. Así dijo Dios, será. Y será. Queridos hermanos, no hay algo tan poderoso como su palabra. No hay algo tan poderoso como su palabra. Lo atestiguamos en todo lo que vemos, porque todo lo que vemos fue creado por su palabra. Cuando comemos alimentos, bendecimos al Señor, porque Él hace surgir de la tierra la comida para que comamos. No santificamos los alimentos. No santificamos los alimentos. Si usted está inseguro de sus alimentos, los alimentos no necesitan ser santificados. Nosotros con el plato de alimentos enfrente tenemos que bendecir al Señor porque Él lo hizo surgir con su palabra de la tierra. Será. Eso quiere decir ese verbo. Será. Se pronuncia ahí, yehi, o yehi sería ahí, ¿verdad? Ahora, este verbo, a su vez, este verbo también está ligado con respirar, con pensar y con meditar para que las cosas existan. Está ligado con respirar, con pensar o meditar para que las cosas existan. Entonces quiere decir que la conciencia que Dios tomó fue la de ordenar estas letras de esa forma para que existiera algo. En Juan capítulo 7 leímos la vez pasada, a lo mejor usted se acuerda, dice, ¿cómo sabe este de letras? Así le dijeron a Jesús, ¿cómo sabe este de letras? Porque la enseñanza original es que la creación se hizo por las letras. Dios tomó una conciencia en meditar las letras de modo que de lo que no se veía se hizo lo que se ve. Dios meditó. ¿Por qué es importante aprender hebreo, hermanos? Porque esto fue lo que Dios puso en su conciencia para crear. Esto fue lo que Dios puso en su conciencia para. Esto es muy poderoso. Entonces Dios tomó una conciencia. Lo que está diciendo Yehi es que, y lo que dice Vayomer también, ¿verdad? Es que Él tomó una conciencia. No es que se paró.
que sea la luz. No, porque no tiene, tomó una conciencia y lo pensó y lo vio, en su conciencia lo vio. Y usted y yo tenemos esa misma facultad. Todos menos Maco. Cierren sus ojos, que Maco se me duerme. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos y se lo voy a comprobar. Imagínense que estamos en una playa. Ahí no hay lluvia y hay mucho sol, hay mucho calor. Y usted está recostado en una silla bajo una sombra y hay una brisa agradable. Y usted se siente sabroso, usted se siente contento de estar en esa playa. Los que nos acompañan pueden hacerlo también. Tal vez si cierra sus ojos le puede ayudar. Imagínese que está en una playa, no hay calor, no hay frío, usted está muy cómodo, tiene una su piña colada virgen a la par, ¿verdad? De esas que no tienen licor, o si se la quiere imaginar con licor, ni modo, ya usted y su conciencia. Pero usted está ahí. No hay lluvia, hay sol, usted está agradable. Ahora usted puede abrir los ojos. ¿Verdad que usted lo vio? ¿Verdad que se pudo ir? Y ya está contento, estaba ahí. Tanto así que algunos de ustedes, no me van a dejar mentir, sintieron que abusivo el pastor. ¿Cómo nos regresó así rápido? ¿Por qué no nos dijo? Y ahora va, no. Porque tomamos una conciencia y nos imaginamos y hasta nos sentimos ahí. Eso es algo, más o menos, para explicar lo que pasó con Dios en el tema de la creación. ¿Ok? Muy bien. Y luego, la última letra en hebreo que vamos a ver hoy. Y dijo Dios, sea o será, como ya vimos, será Or. Así dijo, Or. Esta palabra es muy curiosa. Y hay algunos que dicen que cuando el hombre pecó, dice que no tuvo vergüenza, no porque se vio en pelotita con Eva, no fue ese el problema. Porque igual ellos eran esposos, ¿verdad? A uno no le da vergüenza andar en pelotita con la señora, ¿verdad? Sino que la palabra Or también quiere decir piel. Entonces, ellos tenían una piel que era de luz. Y cuando pecaron, ¡pum!, se dieron cuenta que perdieron esa piel y dejaron de ser seres de luz. Pero eso es para otra. Eso lo vamos a ir viendo ahí por el 2018, 2019, al paso que vamos. Nos damos una vez al mes con ustedes y apenas vamos por el 3 y empezamos en enero. Tenemos que hacer más esto, ¿verdad? Esto me da vida a mí, hermanos. Ok, Or. Gramaticalmente, esa es la palabra. La Aleph, como usted sabe que no tiene sonido, por eso en respeto a la Aleph se pone esa comilla que está antes. Y luego Or, que como ya vimos es la Bab con la vocal arriba y luego está la Resh, Or. Esta palabra viene de la palabra iluminación. Iluminación. Pero una de sus acepciones es esta palabra. Y tal vez le hacen un close-up, porque mire cómo nos cuesta. Perdón, Santi. Gracias, Santi. ¿Cómo nos cuesta eso? Una de las acepciones de la palabra Or es la palabra felicidad. 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 ¿Cuántos de ustedes quisieran ser felices? Ahí está. Ahí está. ¿Qué fue lo que Dios creó? Dios creó la felicidad. Or, la luz, es felicidad. Por eso le decía que es algo no físico, no visible. Es decir, Dios creó el placer. Lo primero que Dios creó fue el placer. Fue el placer. Queridos hermanos,
Eso es lo que estaba en Jesús en Juan 1:4. Y la vida, y Él era la vida. Bueno, ahí lo voy a leer después. Tal vez debo de hablar un poquito más del placer, de la vida. Pero no es cierto que nosotros, créalo o no, todos tenemos una lucha por encontrar cosas que nos llenen, que nos hagan felices, que nos den realización. ¿Sabe? Usted no hace algo que no le cause placer. Hay cosas que son placenteras. Por ejemplo, comer. Comer es un placer. Nuestro cuerpo lo pide. Ir al baño es un placer. La relación conyugal, otro placer. Respirar es un placer. El hombre en busca de sentido, dijo un psicólogo, Viktor Frankl, y seguramente a lo mejor tenía algo de esto aquí, anda siempre buscando y tiene todas las herramientas para ser feliz. Eso fue lo que Dios creó en el primer día. Su esfuerzo mayor fue crear el placer, todo aquello que nos llena. Oh, qué placentero es ver a sus hijos sanos. Eso se creó en el primer día. Buscar a Dios, ese momento de adoración. Hay momentos, dijo Danilo Montero, hay momentos que no deberían terminar. Pero hay veces que estamos en adoración, ¿a qué hora va a terminar este compadre? Pero hay momentos en donde estamos tan conectados que estamos teniendo placer. Piénsalo así. El hombre busca cosas. Lo que pasa es que encuentra placer en el guaro, en los vicios, en andar en la maquinita, pero realmente está buscando sustituir algo que Dios hizo en el primer día. Está escondida. Dios tomó esa luz y la escondió. Y por eso todo el mundo, no importa la cultura, busca ser feliz. No importa la cultura, no importa la religión, no importa donde usted está, en cualquier lugar del mundo, si es humano, porque puede ser que sea extraterrestre o un poquito atarantado, pero si es humano, buscará ser feliz, buscará cosas que lo llenen, buscará cosas que le den realización. ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué trabajamos? Cuando yo era estudiante había una canción que decía: es una lata el estudiar, todos los días te tenés que levantar, pero siempre, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Tengo una novia. Bueno, nosotros en mi colegio era algo militar, nos cantábamos esas canciones cuando íbamos en maratones, ¿verdad? Pero ¿quién le gusta? ¿Pero por qué seguimos estudiando? Porque nos da placer, porque no queremos ser atarantados, porque queremos conseguir un buen trabajo, porque queremos conseguir una mejor vida, porque nos va a dar placer. ¿Por qué trabajamos? El 15, el 30 usted está ahí pensando en qué se va a gastar esa. Y luego el bendito Serrano, que Dios lo bendiga y tenga misericordia, él lo quiero un montón, pero también me cae mal, nos hizo pagar bono 14, ¿va? A mí el bono 14 no, a mí más me preocupa que tengo que ver cómo lo pago. Pero ahí está. ¿Qué voy a hacer? Con mi bono 14 me voy a ir a San Lucas a tomar atol. Ahí está buscando placer. Entonces uno trabaja por eso. Porque si a usted no le interesara el dinero, endose su cheque y 0 clavos. Pero si le interesa, por eso está ahí. Por eso está ahí. Porque le da placer el trabajo que le hace. Y esta necesidad fue imputada en todo ser creado, pero Dios la escondió. Y hoy en día muchos andan diciendo: yo sé
la clave para ser feliz. Y escriben libros de ser feliz y no la encuentran. Porque la verdadera felicidad está en la Torah, está en la Escritura, está en la Biblia, está en estudiarla. Está en estudiarla. La felicidad que llena está ahí, porque Dios la creó. Es decir, imagínese usted un alfarero que pone una vasija y la está viendo y la hace con sus manos y la decora, sabe exactamente para qué la creó. Y si queremos saber cómo aprovecharla mejor, hay que ir con el que la creó. Me enviaron un video que decía 10 cosas que no sabías. Y por ejemplo, en los tenis hay un hoyo que está hasta por atrás. Tiene una razón, ya ni me acuerdo cuál era. Dice que los bananos uno los pela desde donde los arrancó en la penca, ¿va? Dice que si los pelara al revés sería mejor. Fíjese, eso estaba en ese video. ¿Y eso qué de qué? Porque el que lo hizo sabe cómo es. Y Dios creó la hora, la luz, la felicidad, el placer, la vida. La felicidad, mis queridos hermanos, no está en todo lo que nos podamos esforzar por conseguir. No está en un trabajo, aunque hay que trabajar. No está en tener hijos, aunque qué bendición son los hijos. Eso es temporal. Un día los hijos se van, de ahí se queda todo malo. De verdad, yo solo digo que ya lo viví. Pero la felicidad está en Dios, porque Él la creó, Él la hizo, fue lo primero que hizo. ¿Qué tipo de universo creó Dios? Que lo primero que hizo fue el placer, la vida. O sea, Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Él quería estar bien con su creación. Él tenía buenas intenciones. Uno viene aquí y pareciera ser como que Él estaba enojado con uno y por eso lo envió aquí de castigo. Pero no, Dios creó, lo primero que creó fue la felicidad. Pero hay una regla. Hay una regla de la creación que usted va a conectar esta noche y que está escondida en las cebollas. En las cebollas. A mí me gusta la cebolla en todo. En todas las, obviamente no en los dulces, pues, pero en todos los salados. En el arroz, en el huevo, en la carne, en la ensalada. A mí me gusta andar dando mensajes de aliento. Entonces la cebolla del ajo me bendice. Pero cuando usted agarra la cebolla y la empieza a cortar, tal vez usted está bien contento, usted, ¿verdad? Tal vez acaba de tener un momento de conexión con Dios y está usted contento. Pero cortando la cebolla, usted empieza. Y si pasa por ella, ¿qué te pasó? Estoy contento. Está cortando la cebolla. La cebolla esconde algo. Pero esa cebolla que está ahí está por capas. La cebolla tiene varias capas. La Biblia le llama día. Y fue el día 1, el día 2, el día 3, el día 4. Le decimos, hermanos, esto es para que lo entendamos, pero no eran días de 24 horas. No eran días de 24 horas. Fueron periodos. Fueron periodos. ¿Y por qué digo eso? Porque ¿cómo va usted a pretender que sean días de 24 horas si los astros que marcan las estaciones no aparecieron? ¿Cómo sabemos cuándo es un año? ¿Cuándo es un día? Porque la Tierra giró alrededor del Sol, ¿sí o no? Pero eso se creó hasta el día 4, hasta la época 4. Entonces no había manera de medir el tiempo antes de eso. Quizás fue un segundo de los que ahora conocemos, quizás fueron 100,000 millones de años, no lo sabemos. Pero ahí está la cebolla, y entonces Dios agarró la creación y fue la primer capita.
Y así hizo la creación. La creación está hecha por capas, pero va en forma ascendente. En forma ascendente. ¿Cuál es el fin de la creación? Usted. Lo primero que Dios creó fue la felicidad, fue el placer. Pero el fin de todo eso, el hombre. Dios quería compartir eso con su creación. Lo hizo con hecho pensado. Nuestro Dios es muy bueno, nos ama. La relación con Dios es un placer más allá de lo que podamos imaginar. Estar en la presencia de Dios, no existe una comparación. Hay hermanos que componen, yo no sé si eso te pasa a vos, Gabriel, pero yo lo he escuchado de un par de salmistas que están tan en sintonía con el Señor, que hay momentos en que están componiendo que no saben si mejor quedarse o mejor irse con Dios, porque es tal la conexión, tal el placer y eso es lo que le pasaba a Pablo. Pablo decía, yo no sé qué prefiero, si quedarme o irme, pero a mí me dan pena ustedes, pero yo quisiera estar con el Señor. No se preocupen, es el viento. Entonces la creación fue hecha así, de menos a más. Y en el centro, el fin eras tú, era yo, era la raza humana. Y la idea que Dios le dice al hombre cuando termina el capítulo 1 es: administren todo eso. Pero nosotros, el pecado y algún día llegaremos al pecado, ¿verdad? El pecado nos engañó, nos marcó, nos hizo pensar que no podíamos, que no valíamos, nos metió la miseria, nos metió la tristeza. Pero de verdad, Dios hizo esto. Y así como Dios hizo, era imposible que la enfermedad entrara, era imposible que la pobreza existiera, era imposible. El pecado lo permitió, pero era imposible. En el plan original de Dios, que Él decidió para crear, era así. Esa es la regla de la creación, de menos a más. Y lo menos, su primer agente fue el placer. El ser humano se mueve por eso y busca aquellas cosas que le dan placer, y aquellas cosas que no le dan placer, el ser humano lo evita. Muchas veces tiene que tomar una conciencia. Por ejemplo, hoy compartía con mi hija, íbamos camino al colegio y le digo, Natalia, le digo yo, no, fíjate, papá me dijo que voy a empezar a leer el libro del Mago de Oz. Ese libro es bonito, el libro es como de 50 páginas, yo ya lo leí, pero te recomiendo la película, le digo. Sí, hay dos, me dice, la nueva o la vieja. No, le digo, la vieja, le digo, la nueva, no sé, le digo, yo no te puedo decir. Y empezamos a hablar, y entonces empezó a hablar ella de cuántos libros está leyendo, y le dije, mira, yo te felicito, le decía, porque tú ya conectaste el placer de leer. Ya leer te da placer. Yo no lo conecté tan temprano. Yo sí leí la Biblia siempre, pero a mí la lectura me costó, en la universidad me costó. Y hubo un hombre que Dios usó conmigo, y honro su memoria porque ya está con el Señor, Jesús Rivero. Jesús Rivero me conoció de 20 y tantos años y me agarró y me llevó a una librería. Me dijo, chico, un venezolano él, chico, me dice, ¿tú qué lees? ¿Lees? Me dice, pues no mucho, nada. Ven, vas a pasar por mí al hotel y vamos a ir. No sé por qué le tengo que hablar así, ¿verdad? Pero no le voy a hablar así. Vas a pasar. ¿Por qué hago chistes yo me da placer oírlo reír. Así que ríase cuando hago chistes, no sea ingrato. Y entonces me dijo, pasa por mí al hotel, y yo pasé por el hotel. ¿Y a qué librería? Vamos a una librería. Bueno, pues yo conozco una buena librería cristiana. No, chico, eso no sirve, me dice. Fíjese. Y me llevó a Artemis Edinter. Artemis Edinter, lo recuerdo ahí en el Géminis. Y agarró, entró, dame una canasta. Ese no se andaba con cuentos, dame una canasta. Y no hay canastas aquí. ¿Cómo vas a vender libros si no tienes canasta? Me dice, agarró, le dieron una caja y agarró
Y metió como 15 libros ustedes. Metió como 15 libros de crecimiento, de desafiar los paradigmas. Llegó, fue a la caja, se sacó, lo pagó y me lo entregó. Voy a regresar en 6 meses, me dijo. Ya lo tenés que tener todo leído. Como 15 libros ustedes. Pero eso me conectó a mí con la lectura. Eso, yo le agarré placer. A veces no le agarramos placer a las cosas que tenemos que hacer y que son buenas para nosotros. Pero eso, yo bendigo a ese hombre. Bendigo a ese hombre. Dios lo bendiga. Ok, queridos hermanos, Dios creó el placer. Ahora, el placer, si no lo manejas bien, te puede destruir. Pero eso se debe al ego. Porque dentro de ti hay un deseo de recibir. Un deseo de recibir, que ese viene con el pecado. El ego, el famoso ego, un deseo de recibir, pero es tema para otro día. Ahora, dije que Dios escondió la luz, ¿sí o no? ¿Quiere usted saber dónde la puso? ¿Sí? Porque ahí está. Y si usted logra ver dónde está, usted me va a deber el secreto de la felicidad. Y se lo va a cobrar. No, es broma, no se lo va a cobrar. Ahí está. En Él, en Jesús, estaba la vida. ¿Y qué era la vida? Era el ahorro, era el placer. Él lo escondió en el Mesías. ¿En dónde está el placer? ¿En dónde está la felicidad? En Jesús, en el Mesías. En Él estaba la vida. Ese es un concepto hebreo que se llama Hayim. Y la Hayim era la Or de los hombres, la que intencionalmente era lo que Dios le iba a dar al hombre, lo escondió, la puso en Jesús, la puso en el Mesías. Queridos hermanos, la respuesta a todo lo que necesites es Jesús, es Yeshua, es Jesús de Nazaret. Él es la respuesta. En Él estaba la vida, en Él estaba la vida, en Él estaba la luz, y la vida era la luz. ¿No será esto lo que Él decía cuando se encuentra con la samaritana? ¿Se acuerda de la samaritana? Yo dije que en 10 minutos iba a terminar. Qué mentira, me disculpo con usted de antemano, ya llevo 25. Pero que esto está muy bonito. Pero sí, ya quiero terminar. Pero termino con esto entonces. Tú puedes acceder a la felicidad, pero tienes que conectar con el Mesías en sus términos. Tienes que hacer un esfuerzo por acercarte a Él. ¿Cómo te acercas al Mesías? ¿Cómo te acercas a Jesús? Número 1, lo que estás haciendo hoy. Si tú eres honesto contigo mismo, hoy vas a llevar algo distinto a lo que otras veces. Llevas una luz, llevas un desafío. En ti está el dejarlo apagar o el empezar a buscar. Eso está en ti. Pero de que hay una chispa de algo se quedó en ti hoy, es esto. Porque esto es la verdad. En Jesús estaba la vida. Ahí está, en Él está. Pero otra forma de conectar con el Mesías en sus términos es la oración. Ahora, no cualquier oración, la oración de gratitud y la oración de alabanza. Eso te conecta con Dios. ¿Quieres conectar con Dios? Pon cantos de alabanza, pero no cualquier canto. Hoy hay tanta basura, hermanos, lo tengo que decir. Hay tanta basura que se disfraza de música cristiana. O quizás tal vez no es tanto solo basura, sino hay muchos coros que son motivacionales, que son muy bonitos, que son así, que son asá, y me dan ganas de decirles a ustedes un par que me caen mal, pero no lo voy a hacer porque es maledicencia.
Pero fíjese que el coro alabe, exalte o agradezca a Dios.